Ok. Buenas tardes con todos los que están aquí acompañándonos virtualmente en esta sesión especial, dadas los lugares donde se encuentra uno de nuestros ponentes, uno de nuestros los ponentes que están acompañándonos. En nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, le damos la bienvenida a todos para tocar un tema de cierta coyuntura, como es la extorsión como desafío a la seguridad ciudadana en el Perú. Como varios ya habrán escuchado o habrán visto, pero algunos estudiantes todavía, que quizás por sus clases o en el día a día ven pues en los noticieros que mucho se habla de la extorsión, pero poco se habla de los mecanismos que se pueden estar diseñando para hacer frente a este fenómeno. Eh, Bajo esa premisa y siguiendo la propuesta del instituto, hemos reunido a especialistas, lastimosamente Arturo Guatalla no va a poder acompañarnos hoy, hubo un inconveniente con las agendas. Sin embargo, vamos a estar con Jorge Nureña, que es historiador de profesión, autor de un libro que va en la línea de la temática que vamos a conversar hoy. Esta bala lleva tu nombre, del hurto a la extorsión entre los años 1993 y 2014. Él es de la Universidad Nacional de Trujillo y está dedicado a la investigación sobre violencia y criminalidad en el norte del país. También nos está acompañando un amigo asociado también del instituto, Marcos Galván Ramos. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en criminología, con mención en seguridad humana por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, magíster en sociología jurídico penal por la Universidad de Barcelona, también con experiencia desde el sector público en el Ministerio de Justicia y actualmente docente principalmente en la materia de criminología. Como decía al principio, continuando con la propuesta del instituto, en esta ocasión estamos reuniendo a dos especialistas para poder abordar este tema, pero desde un enfoque que quizás por el objeto propio del instituto no es tan usual como es darle una mirada a este fenómeno desde el punto de vista histórico, de cómo llegamos hasta aquí, que mejor de la mano de Jorge Nureña, que es quien nos está acompañando actualmente, y también qué tenemos en el futuro, ¿no? Si ya, digamos, de alguna otra forma esta es la realidad que de hace ya algunos años se ha venido escuchando desde el norte y que de alguna otra forma también se viene percibiendo ya en la capital, ¿qué medidas pueden adoptarse desde el punto de vista criminológico para afrontar este fenómeno con compañía y tomando en cuenta también la experiencia de Marcos Galván? En cuanto a la dinámica de esta sesión, recordar que esto es un conversatorio horizontal, es un diálogo abierto. Cada especialista tiene un periodo de 20 minutos para plantear el enfoque desde su respectiva especialidad con relación al tema concreto, los aportes, los aciertos o desaciertos que quizás las medidas que tenga sobre las medidas que se han venido adoptando hasta el momento, algunas propuestas que quizás han venido elaborándolas, para luego socializar en todos los presentes en ya un diálogo abierto en donde cualquiera de ustedes también puede participar para establecer una conversación que es el objeto principal de esta dinámica. Esta dinámica que hemos venido desarrollando a través del instituto no tiene por objeto desarrollar una charla magistral, mucho menos un monólogo, sino abrir micros para que todos los que estemos presentes e interesados en la materia podamos terminar esta sesión aprendiendo un poco más a partir de especialistas que vienen trabajando este tema ya de mucho tiempo atrás. Así es que sin más preámbulo, Jorge, te escuchamos. Esta es tu audiencia. Si quieres compartir o necesitas un apoyo también para algún audiovisual, lo mismo Marcos, desde aquí te podemos acompañar. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Bueno, saludar a Marcos, a todos los invitados y también, pues, ¿no? Agradecer la invitación del Instituto de Ciencia Procesal Penal y aquí estamos para compartir lo que hemos podido, ¿no? Ir investigando a lo largo de estos años. Yo he ingresado con dos cuentas, ¿no? En la otra, por favor, te pediría que me des acceso para compartir un PPT que tengo. Ok, ya está, ya se te habilitó para compartir. Ya está.
Ya está. ¿Qué tal? Bueno, yo soy historiador de profesión, llegué al tema de la extorsión por una cuestión de querer buscar una explicación al fenómeno trujillano en el que varios policías, personas ligados a lo castrense, estaban incursionando en política. Un caso de ellos fue Octavio Salazar, que terminó sacando la votación más alta el año 2011, ¿no? En la región La Libertad para el Congreso, y luego llegando a la alcaldía Elidio Espinosa, coronel de la policía, que pues no tuvo hechos controversiales con respecto a un escuadrón de la muerte que ejecutó a más de 50 personas aquí en Trujillo. Entonces, en base a ello, quise explicar cómo es que habíamos llegado a esos niveles de violencia y cómo las personas que habían de alguna medida enfrentado, atacado este fenómeno, habían pues tenido, habían logrado tener el caudal político electoral que tuvieron, ¿no? En ese entonces. Bueno, entonces uno de los hallazgos que pude encontrar es que la extorsión bajo la modalidad que conocemos hoy en día en el Perú surge en la ciudad de Trujillo, ¿no? O al menos aquí es donde se afianza y se expande. La primera denuncia pública data del año 1999, ¿no? En la que varias empresas de transporte y ciudadanos se quejan de que ya no van a pasar por determinadas zonas altas de Trujillo, estamos hablando de los nuevos distritos, El Porvenir, Florencia, La Esperanza, porque están sufriendo constantemente robos, ¿no? Y ataques por parte de pandilleros o de delincuentes que les cobran una especie de cupo o peaje, ¿no? Estamos hablando de 50 céntimos, un sol. ¿No? Esta modalidad que empieza a ser cometida por pandilleros, ¿no? Ustedes saben, en los 90 hubo un fenómeno nacional del pandillaje en todo el Perú, en Lima todavía con mucha más fuerza, pero en Trujillo fueron las pandillas las que iniciaron con este germen, ¿no? Dentro de las características de los pandilleros, uno es la defensa del territorio. Entonces, como para obtener algún tipo de recurso, ellos optaron primero por robar en las unidades de transporte que pasaban y luego no empezaron a cobrar una especie de protección, de peaje cuando pasaban por determinado territorio. Entonces, esta es la primera vertiente de la extorsión, la primera denuncia del año 99, y luego ya esto se va expandiendo ¿no? En la década de los 2000 y se une ya con otra modalidad, que es la modalidad de, ¿no? Hay una especie de robo masivo de vehículos ¿no? En Trujillo, estos eran vendidos por autopartes, pero las bandas delictivas encuentran una mejor manera que pedir un rescate por por los taxis sobre todo, o vehículos particulares, y encuentran en ello una especie de, primero pedir rescate y luego dar una especie de protección. Y ahí es donde nace esta cuestión del sticker, ¿no? Si vienen a Trujillo o en el norte del Perú, van a encontrar que muchos de los vehículos de transporte público como privado tienen un sticker identitario que es a la banda a la que le pagan ellos el cupo extorsivo, ¿no? Y ¿no? Aquí les traigo un pequeño resumen, un pequeño recuento. Surge en las zonas periféricas de Trujillo a finales de los 90. Es un delito urbano, netamente, aunque ahora se ha expandido a casi todo el Perú. Requiere una planificación mínima, no es como el hurto, ¿no? En el que encuentran, digamos, a un mal parado en la calle, o una posible víctima, y dan el acto, ¿no? Empiezan la acción del hurto en el caso del robo también suele ser más planificado que el hurto. Bueno, no se comete a la luz del día, quiere decir de que no se requiere la presencia de los extorsionadores, de los delincuentes para cometer este delito y en base a ello también no es su complejidad, porque la tecnología ha sido un elemento muy importante para, digamos, la expansión de de la extorsión y para que se mantenga y haya llegado a estos niveles. ¿No? Ni siquiera es necesario estar en libertad porque gran cantidad de extorsiones se producen vía telefónica, ya sea redes sociales o por llamado o mensaje. Entonces, y muchos de estos están en prisión. Obtienen información de las víctimas a través de, ¿no? de distintas formas, ya sea informantes, que es una de las formas más seguras
porque son los que ponen las visiones en determinados lugares, ex trabajadores de determinados también en determinadas empresas, ¿no? Hay pymes, sobre todo eso, ellos empezaron en el transporte y luego en los pequeños negocios, el comercio, zapateros, etcétera, y siempre han encontrado, ¿no? Como en estos barrios, hay una línea muy delgada entre lo legal y lo ilegal, y donde conviven, ¿no? Vecinos que no son delincuentes, pero otros que sí, entonces por allí también encontraron un nicho importante para poder tener información. Y lo otro, ya que se han valido de la tecnología, son las redes sociales, ¿no? Muchas de las personas hacen su publicidad a través de redes sociales, sobre todo Facebook, y ahí es donde aparece el número telefónico y empiezan pues a extorsionar. Por otro lado, los delincuentes han ido perfeccionando su modus operandi, las bandas y organizaciones se han ido consolidando, ¿no? Han ido consolidando territorios, han ido también consolidando rubros económicos. En el caso de Trujillo hay empresas características que ya, ¿no? Extorsionan o en su lenguaje de ellos brindan protección a determinadas empresas ya durante años, ¿no? 10, 15, hasta algunas creo que ya 20 años. Y estas organizaciones también ya han pasado a diversificarse, ¿no? A lavar dinero, a tener otros negocios, etcétera. Bueno, en mi caso, yo como soy historiador, ¿no? Tuve, digamos, un sustento, un apoyo en una corriente historiográfica nueva ¿no? De un historiador español, Julio Aróstegui, que se llama La Historia Vivida. Y como fuentes principales tengo el diario Vespertino Satélite, que es un diario muy interesante, el diario nace con Velasco como un apoyo, es una ala de la industria, ¿no? La industria es como si fuera el comercio y el satélite es como si fuera no sé, el correo, algo así. En los 60, 70, 80 tiene una cuestión más social, pero en los 90 se vuelve una crónica roja. Y lo interesante es que ha seguido desde los 90 a detalle, día a día, ¿no? Sobre los actos delictivos, extorsivos, etcétera. Entonces, si uno lo revisa día por día, puede seguir con, ¿no? Una secuencia de cómo fue este fenómeno. Luego, ¿no? También las carpetas fiscales del Ministerio Público de la Libertad, donde laboro, y estadísticas del INPE, de la policía, y sobre todo, pues, ¿no? Las entrevistas a personas ligadas a algunos grupos delictivos que han formado parte con anterioridad, y también a las víctimas de extorsión. Ah, este librito publiqué, ¿no? Hace algunos años, estaba La Lleva tu Nombre, que en resumen, pues, sintetiza lo que he venido investigando los últimos años y que, digamos, también da cuenta, ¿no? De cómo surge este fenómeno, cómo se va consolidando y el inicio de su expansión. Dentro de la investigación, lo que traté de desarrollar era por qué se da en Trujillo, ¿no? Que es algo que a veces es muy complicado determinar, hasta por qué alguien es delincuente y el vecino no termina siendo delincuente, ¿no? En esta cuestión también es un poco complejo, pero lo que se puede rescatar de los factores es que Trujillo es una de las ciudades que más migrantes ha recibido en el norte, ¿no? Ha tenido un crecimiento urbano importante con nuevos distritos populosos, el Porvenir, la Esperanza, Florencia de Mora, ¿no? Algunos otros sectores, como por ejemplo que el centro poblado donde yo vivo, Miramar, al sur de Trujillo, en Moche, ha tenido un crecimiento, La Libertad, especialmente Trujillo, ha tenido un crecimiento económico por encima del crecimiento que tuvimos del 2003 al 2014, ¿no? Hemos crecido bastante, somos diversos a nivel económico, tenemos la agroindustria, tenemos la minería, ¿no? Tenemos agricultura también, la industria zapatera, y entonces somos como que más o menos diversos y somos la ciudad eje de todo el norte, ¿no? Entonces aquí vienen a hacer compras, etcétera, y eso también podría haber influenciado como, ¿no? Un lugar donde fluye el dinero bastante y poblaciones al margen no pueden acceder a ello, sumado a la ineficiencia del Estado, de sus instituciones, tanto el INPE, la PNP, ¿no? El Poder Judicial, y sumado pues a que en los 90 entramos en un proceso de informalidad, ¿no? Crítico, y que ha permitido que estas bandas delictivas, estos grupos, entren a suplir al Estado en diferentes formas, ¿no? Entonces la extorsión empieza en el transporte público, quizás
si el transporte público hubiese ido siendo estatal, hubiese tenido mayores dificultades para poder ingresar, ¿no? Seguimos, ¿no? Los casos que se han dado, casos de extorsión a nivel histórico, tenemos el más conocido como la mafia italiana, los cárteles en México que han entrado, digamos, a romper, ¿no? El tejido social y a generar incertidumbre, violencia, y ahí es donde han surgido también algunos grupos delictivos para extorsionar, pero sobre todo se basa en México en una cuestión del engaño. En Centroamérica tenemos el tema de las pandillas, ¿no? Que es ampliamente conocido, y el tema colombiano, que digamos es similar al nuestro, ¿no? Aunque con un poco más de violencia por los antecedentes que había tenido el narcotráfico. Eh, Aquí un pequeño resumen, digamos que podemos dividir la extorsión en cuatro etapas, ¿no? Hasta el 1997 la extorsión era cometida por personas distintas, ¿no? Por entes distintos. Podrían ser por policías que extorsionaban a expresidiarios, por terroristas, ¿no? Que secuestraban a una persona o a un político y pedían un rescate, extorsionaban ahí, ¿no? Y también extorsiones, digamos, en el ámbito privado. Después ya tenemos una segunda etapa ¿no? de la extorsión como ya como fenómeno que lo conocemos actualmente, digamos, sus inicios, sus orígenes, del 98 al 2004. Luego tenemos ya la tercera etapa del 2005, que es la consolidación del 2005 al 2020, y ya con la pandemia ellos sufren, digamos, un revés, pero logran salir con fuerza, ¿no? El 2020 bajan el número de extorsiones porque no podían salir los primeros meses, pero ya en el caso de Trujillo, de La Libertad, eh, el auge de la minería ilegal en Patás hace que estos grupos delictivos tengan contacto, ¿no? Con mineros para que ofrecerles protección o violencia, y ello les permite, digamos, hacerse de más dinero y ya de herramientas como los explosivos. Y desde ahí en adelante, digamos que ya la violencia se ha acrecentado, ¿no? Entonces, la última etapa sería del 2021 hasta la actualidad, que la extorsión se ha convertido en un fenómeno nacional y que ha atacado a grandes ciudades como es el caso de Lima. Allí un pequeño ejemplo de un acto extorsivo del año 97 en el que pues policías quieren extorsionar a un ajedrecista. Lo confunden, parece, con un ex delincuente, porque era medio moreno, imagino. Entonces lo capturan y le piden ¿no? una especie de cupo para dejarlo libre. Al final él los denuncia, y no, pero ese es uno de los casos, digamos, que se cometían antes de este fenómeno. Ahí en la segunda etapa ya podemos ver, ¿no? El modus operandi de cómo se van expandiendo estos grupos, ¿no? De las formas de intimidación que recurren. En el lado izquierdo podemos ver un mensaje de texto del año 2007 que piden $5,000 por la vida de tus hijos, ¿no? Si no prendemos fuego a tu tienda. Luego a la mitad es un restaurante en La Esperanza que me llamó la atención porque tiene el sticker de las principales bandas, ¿no? Entonces quiere decir de que este señor que tiene un negocio de comida quizás les hace favores a los delincuentes para que y por ello cada uno le da, ¿no? En forma de respeto una especie de sticker. El sticker garantiza en cierta medida que es una especie es algo simbólico, ¿no? El que ya tiene un sticker quiere decir que puede estar pagándole una protección a una banda delictiva. Entonces, el nuevo extorsionador lo piensa dos veces en ingresar a extorsionar. También se dan casos en que algunos pueden acceder a stickers sin haber pagado extorsión previamente. Así que en ese caso, si alguno del integrante de la banda o organización criminal se da cuenta, lo extorsiona, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Pero tú, ¿cuál es tu contacto? ¿Cómo has accedido a eso? Y ya ahí inician digamos que otra negociación. Y en el lado derecho es una de las formas de extorsionar. Y justamente el nombre de mi libro esta bala lleva tu nombre porque en una carta extorsiva encontré, ¿no? En el caso de no pagar extorsión, palabras oeces, esta bala lleva tu nombre, ¿no? Entonces, estas son las formas en las que intimidan. Y luego ya en Trujillo, pues,
se ha naturalizado la utilización de stickers, no el uso de stickers en diferentes propiedades, tanto inmuebles como muebles, y sobre todo lo podemos ver en vehículos, ¿no? Por ejemplo, el vehículo de la mano izquierda está estacionado en plena Plaza de Armas de Trujillo, el de abajo, el blanco, en la Esperanza, y el otro en Víctor Larco. Ahí, ¿no? Algunos stickers que han ido cambiando. Primero, ellos han utilizado, digamos, los stickers que había en el medio y luego ya han ido colocándole al sticker características propias de cada uno. Aquí, ¿no? Podemos ver, digamos, un mapa de registro de la evolución de la extorsión según el Ministerio Público. Para el año 2002, digamos que se cometía mínimamente. Para el año 2007, solo La Libertad registraba delitos, digamos, en una cantidad, ¿no? mediana, y ya para el año 2012 vemos la expansión en casi toda la costa norte, pero sobre todo haciendo incidencia que La Libertad sigue siendo el número uno. Luego ya podemos ver, ¿no? una gráfica del año, ¿no? 2023, me parece, 24, cómo ha ido, ¿no? evolucionando del 2024 el nivel de denuncias de extorsión en ya casi todo el Perú, ¿no? Entonces, la problemática es, ¿no? que se han ido pues formando organizaciones delictivas, bandas que han visto en la extorsión un delito, una forma rentable de poder acceder a pedir dinero, a cambio, controlar territorios, negocios, etcétera, y se ha vuelto, digamos, una forma muy rentable para ellos. Este es el caso de los pulpos inicialmente, ¿no? John Pulpo, el que ha salido hace poco, su padre que también ha tenido conflicto con la ley y que parece que ya en el caso de los pulpos es una estirpe familiar que ha estado en conflicto con la ley durante mucho tiempo, ¿no? Y que ahora continúa ya el nieto, Johnson Pulpo, que está pues fugado entre Bolivia y Chile, ¿no? Hay una pequeña gráfica de la incidencia delictiva de la extorsión según las denuncias de los corporativos de Trujillo. Fuentes de información, el diario El Satélite, que sigue siendo un diario que lleva día con día las incidencias delictivas, ¿no? Ese es un hecho que marca un antes y un después en la violencia, que es una terrible matanza el año 2005 en La Esperanza. Asesinan por primera vez a ocho personas, digamos que la criminalidad común asesina a 8 personas en represalia a un acto. Y también tenemos, ¿no? las carpetas fiscales que permiten, pues, digamos, ver cómo es que la Fiscalía Común investiga el tema de la extorsión, ¿no? Que termina siendo en el 99% de casos insuficiente el trabajo que realiza, no porque de repente los fiscales sean ineficientes, ¿no? Sino que digamos, las reglas del juego que ellos tienen para investigar el delito de la extorsión son reglas que van de manera muy lenta y la extorsión va en forma muy rápida. Entonces, no le dan una atención inmediata a la población, a los sujetos económicos, a las víctimas, y las víctimas o terminan, ¿no? cerrando el negocio o terminan transando con el extorsionador, porque si no, no pueden vivir en paz ni su negocio puede continuar funcionando. Entonces, ¿no? es la forma en la que investigan, se denuncia en la comisaría, luego pasa a la fiscalía, se deriva, ¿no? algunas también a las divisiones de la policía, la DIVINCRIS, sección de extorsiones, se realizan los interrogatorios iniciales, pero luego ya ¿no? se manda que patrulle 1 o 2 días la casa de la víctima y luego inicia el proceso, digamos, formal, documentario, que demora semanas, meses, y cuando se vuelve a llamar a la víctima a que declare, ¿no? A que siga declarando, ya la víctima no contesta porque, como les digo, ¿no? O tuvo dos opciones, o cerrar el negocio o eh, ya ser víctima, ¿no? Pagar la extorsión y perpetuar esta modalidad que pues nos está poniendo en vilo a la economía local, a la pequeña economía local, pero también está avanzando a la mediana economía. Tengo yo registros, testimonios de ya personas que ganan por encima del millón, que están también siendo extorsionadas en Trujillo. Y luego que ha habido, ¿no? Hay por parte de la policía algunas medidas un poco, saludos a la bandera,
poco efectivas para poder frenar este fenómeno. Allí primero sí quitar los stickers, luego es, ¿no? Una línea telefónica, y después está, el año pasado ha habido una campaña de sacar el sticker de la banda delictiva y colocar el sticker de la policía, ¿no? Que la verdad que eso no ayuda en casi nada. Y por ahí, ¿no? Algunas, digamos, ya para terminar, porque el tiempo me gana, podría comentar algunas respuestas efectivas por parte de la policía, como han sido los mega operativos, aunque ha faltado un acompañamiento también interinstitucional. Y eso sería, ¿no? En mi primera parte, mi intervención. Gracias, Jorge. Muy interesante el enfoque que das y como dije al principio, la propuesta de esta sesión es justamente complementar ambas miradas, ¿no? Cómo es que un mismo fenómeno criminal puede ser abordado tanto desde una visión o siguiendo una metodología histórica con los datos que tú señalas, y esto es ya parte de la historia contemporánea, ¿no? Con la mirada que ahora nos va a compartir Marcos Galván desde una perspectiva criminológica. Entonces, continuando con esta sesión, Marcos, sí, a ver, ¿Qué tal? Buenas noches con ¿estás todos y ahí? todas. Gracias por la atención. Bueno, agradecer primeramente por la convocatoria a este evento. En efecto, Arturo no pudo estar en esta ocasión, pero creo que puedo brindar algunos aportes de lo mencionado por Jorge. En definitiva, el texto que menciona Jorge, un texto suyo de Esta bala lleva tu nombre, es un texto fundamental en cualquier diagnóstico peruano que quiera referirse a la realidad de la extorsión. De hecho, en los libros que últimamente han ido escribiéndose, desde el diagnóstico en Indaga o el último texto del negocio del miedo de Julio Corcuera, se le hace referencia como bibliografía. Bueno, más que generar un aporte diferente, creo que puedo tener algunos tópicos importantes que podrían también ayudar con un diagnóstico de la extorsión en Lima en particular. Es decir, creo que la ecuación social que plantea Jorge naturalmente no va a ser idéntica a la de Lima, pero creo que tiene ciertos patrones, tiene ciertos actores, tiene ciertas dinámicas que tranquilamente pueden trasladarse para buscar un atajo en el diagnóstico o en la mirada de la criminología y luego a partir de ello generar mayor acción, mayor actividad, lo que podríamos denominar política criminológica, ¿no? En primer lugar, creo que un contexto macro que no debería perderse de vista es el contexto COVID. Creo que dos variables macro importantísimas son el contexto COVID y la migración, pero en un sentido que quiero precisar. El contexto COVID en sí trajo consigo una serie de deterioros, una serie de reducciones, de complicaciones en el quehacer laboral, en el acceso a educación, en el acceso a contextos de adquisición, en la participación activa de la ciudadanía. O sea, creo que generó una serie de tensiones que en términos macro, y entendamos que el contexto macro no es pues determinante, no tiene una identidad muy marcada de causa-efecto, sino que más bien puede identificarse como un contexto de mayor angustia, un contexto amplio de mayor disconformidad social, se dejó ver en las variables usuales para medir el descontento social, cómo es que la percepción de injusticia se agudizó a partir de lo que, del contexto COVID, la empleabilidad, el sostén, la seguridad laboral, el hecho de el aumento, la agudización de la desigualdad, el aumento de la informalidad, ¿no? El aumento de la población económicamente inactiva, el aumento de población joven que ni estudia ni trabaja, son, me parece que factores muy importantes de notar para ver cuál es este contexto nuevo que rodeó al Perú en la etapa post-COVID.
¿no? La etapa que nos encerró, la etapa que generó mayores presiones laborales, la etapa que generó despidos, la etapa que generó incertidumbre. Creo que ese contexto es muy importante porque muchos estudiosos, insisto, sin el ánimo de buscar pues una explicación rotunda, una explicación causal absoluta, ya planteaban la posibilidad de notar luego de la pandemia alguna insatisfacción social mucho más marcada. ¿Cómo se iba a notar esta? Quizá, a ver, afectaciones a la propia personalidad, suicidios, el aumento del nivel de violencia, el aumento de la incidencia. Y vaya que no me parece casualidad que la extorsión haya cogido notoriedad, haya aumentado la incidencia, haya tenido mayor protagonismo, y me refiero particularmente a Lima, ¿no? Es decir, hay una extensión, pero no es una extensión facilista. Creo que en realidad la población joven, la carencia de empleabilidad, la reducción de oportunidades, la agudización de inaccesos, han traído consigo una serie de expresiones de disconformidad, una serie de pesimismos que creo que se han hecho notar de alguna forma. Es decir, la convulsión se iba a dejar ver, se iba a dejar ver de alguna forma y el mundo delictivo no iba a ser la excepción. No es que sea un cuadrante, un compartimento aislado de la realidad social peruana, sino que iba a verse también de alguna manera impactado. Creo que eso es importante de notar. Ahora, si pensamos en la migración, bueno, específicamente en la migración venezolana, no hay un aumento de incidencia, me parece. O sea, yo creo que eso sí es algo, un mito. Hay ya estudios al respecto, tanto internacionales, individualizando países, como en términos conjuntos. Vimos uno de CEAPAS, alguno del Instituto de Políticas Migratorias en Estados Unidos, estudiando a Colombia, Chile y Perú. Vimos algún diagnóstico del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Mininter peruano, otro diagnóstico de migración y crimen desde Indaga, el Observatorio de Política Criminal del Ministerio de Justicia, donde claramente no hay una conclusión estadística clara que permita afirmar que hubo un aumento de incidencia delictiva del crimen urbano en función a la migración. Pero en términos cualitativos, cuando vemos la dinámica migratoria, creo que el aumento de población joven, de conflictividad en determinados barrios ya precarizados, no tienen que ver propiamente con migración, sino ya precarizados en los cuales desde los, si se quiere, desde la cosmovisión peruana, ya albergaban una serie de factores de desviación, de informalidad, de inaccesos que planteaban algunas expresiones de frustración, entiéndase, pandillaje, barras bravas, afiliación a bandas, disturbios, informalidad laboral, tráfico de productos clandestinos, desde el contrabando hasta la microcomercialización. Ya existían propiamente estos nichos de violencia. Lo que puede haberse agudizado es que con la llegada de la migración haya o aumente la conflictividad, desde mayores recursos humanos eventualmente, desde el enfrentamiento entre el fundamentalismo, y esto se estudia mucho a nivel de discriminación, cómo es que los fundamentalismos generan una serie de rechazos que luego pueden generar una serie de conflictos en términos grupales, en términos de grupos juveniles, en términos de enfrentamiento. Creo que desde ese trasfondo podríamos ver también que el aumento de población, ¿no? Creo que generó también algún tipo de factor para que pueda convulsionarse ya los nichos, insisto, peruanos que existían en determinados lugares, porque que quede claro pues que la última fase de la migración, de acuerdo a los estudios migratorios, dejan ver pues que la población que migró fue población venezolana precarizada, que no se iban a instalar precisamente en los distritos medios o en los distritos de posición económica alta en Lima, se iban a posicionar en aquellos distritos en los que el alojamiento, en los que el contexto les iba a permitir cubrir de alguna manera el nivel de posición económica que tenían. Y estamos hablando de barrios que ya se encontraban precarizados. Creo que allí el aumento de recursos humanos y la conflictividad, la discriminación, creo que se pudo haber visto aumentado. Creo que no sería propio hablar de una suerte de cultura delictiva de la migración o de algún tipo de violentización a partir de la aparición de la migración. Creo que en realidad eso no resultaría correcto, al menos no hay estudios que lo puedan comprobar como tal. Ahora,
Creo también que tratando de buscar una explicación en este contexto, eh, el subtítulo del libro de Jorge me parece sumamente sugerente, del hurto a la extorsión en un periodo. Creo que aquí la idea de adaptarse a este nuevo sitial, a este nuevo periodo precarizado, ya sin trabajo, ya sin ciertos accesos, que es la pospandemia, generó pues en el mundo delictivo una serie de exigencias, una serie de adaptabilidades para que puedan encontrar nuevos canales de adquisición. No es que iban a buscar estudiar o generarse un trabajo formal. Creo que en sí misma la compulsividad, el hecho de tratar de participar socialmente, iba a llevar que nuevas modalidades eventualmente puedan aparecer. Fíjense, aquí no hay una suerte de predicción del crimen. No podríamos hablar que esto iba a derivar en mayores secuestros, esto iba a derivar en mayores robos de casas, no. Iba a derivar de alguna forma en manifestaciones, en alternativas, en nuevas opciones delictivas. Y creo que la extorsión, con el mismo circuito que señaló Jorge para Trujillo, se dejó ver en Lima. La extorsión es un negocio sumamente rentable. La extorsión, en términos de satisfacción de intereses, en términos de no arriesgarse, en términos lucrativos, tiene total sentido. Es decir, hay una racionalidad delictiva que encontró en la extorsión una buena empresa de lucro, mientras en el robo, mientras en el hurto, mientras en el secuestro, necesariamente tienes que exponer tu cuerpo, tu identidad, y con ello exponerte, arriesgarte a una captura, a una identificación, a un enfrentamiento. Bien, en el caso de la extorsión, y ojo, debes tener un trato interpersonal presencial, entiéndase, con la víctima. En el caso de la extorsión, no. Con las redes sociales, con los aplicativos, con los canales que ya se tienen, es suficiente con tener una comunicación anónima con la víctima. Hay un proceso de anonimización, ¿bien? En el que no necesitas arriesgar ninguno de estos elementos. Puedes tener un vínculo sostenido con la víctima. Punto uno, el anonimato te ayuda mucho. Inmunidad, es una suerte ya de inmunidad material frente a cualquier tipo de esfuerzo del sistema de justicia penal en el ámbito operativo, policial, municipal, etc. Por otro lado, vemos que con la extorsión tú administras el miedo. El miedo se convierte en un insumo muy válido para poder manejar, para poder manipular a la víctima. Es decir, a la víctima no la sometes en un solo momento mediante la fuerza. La mantienes de manera sostenida en tu manipulación. Es más, en el robo o el hurto puedes eh, afectar un celular, puedes afectar, no sé, un libro, una gorra, unos lentes, una cartera o lo que fuere, pero una sola vez. En la extorsión mantienes en reserva, mantienes en incertidumbre sostenida a la víctima y puedes generar ingresos permanentes con una misma víctima. Sumado a ello, puedes tener muchas víctimas a la vez para poder generarte a partir de ellas, bien, montos económicos importantes de manera prolongada. Es ganar por todos lados. Si notamos, la racionalidad delictiva va a tener muchísimo sentido. Es casi una suerte de tragedia previsible. Necesariamente, insisto, el crimen urbano iba a girar hacia otros canales. ¿Cuáles iban a ser? No se tienen claros, pero en el caso peruano, en el caso limeño en particular, la extorsión parece haber sido ese, ese nuevo hito delictivo. Ahora, también hay un rol de los medios de comunicación, sí. Con esto no se trata de culparles, no se trata de señalarles, pero creo también que con con esa visión empresarial de captación de opinión pública que tienen los medios de comunicación, generaron pues una suerte de fama, una suerte de sobreexposición, una suerte de repetición de la extorsión como una actividad delictiva que se estaría produciendo en muchísimos distritos.
Es decir, la extorsión no aumentó su incidencia de golpe, comenzó a generarse un protagonismo progresivo. Y cuando comienza a ganar fama, cuando comienza a posicionarse desde la percepción ciudadana, desde la opinión pública, como una modalidad de crimen urbano de fácil comisión, que trae ventajas, que desde los comentarios televisivos dejan ver lo peligrosa y lo fácil que es de cometer, por supuesto que también hay una suerte pues de palestra que deja ver o que se hace notar para los demás actores delictivos que potencialmente pueden motivarse para migrar hacia esa modalidad. Entonces, los medios de comunicación también van a tener un rol particular de sobreexposición. Insisto, no es un ánimo de señalamiento, pero lo que toca es advertir cuáles son los factores que pueden haber contribuido a que la extorsión se vaya acentuando. ¿Bien? Ahora, la extorsión, les decía, tiene una serie de características que desde la racionalidad delictiva la van a dejar ver como una empresa lucrativa, como una empresa válida, como una alternativa sumamente más valiosa que el hurto, que el robo, que el secuestro, ¿bien? Y una de esas características que mencionaba era la territorialidad. Puedo, puedo en efecto, hacerme con muchas víctimas, víctimas que se encuentran en un territorio, víctimas que, si prolifera la extorsión, pueden ser superpuestas y afectadas por muchos actores extorsivos. Es decir, hemos visto muertes de choferes, de administrativos, de empresas de transportes, de ambulantes, etcétera, que han sido asesinados en esa suerte de intersección o de esa suerte de cruce de no saber a quién pagarle, cuánto pagar, no saber por quién está siendo extorsionado y por quién está siendo defendido. Si es que aquel que le ofrece seguridad, entre comillas, desde la extorsión, tiene la fuerza suficiente para hacerle frente al nuevo agente extorsivo que ha aparecido. Porque mientras el primer agente extorsionador puede prometerte seguridad o de alguna manera defender su territorio, indirectamente generar la seguridad o muchas veces vender este rostro de seguridad, no hay tampoco certeza de que pueda hacerle frente a un nuevo agente extorsionador que aparece de repente, bien, en los quehaceres de negocio, de comercio de la víctima. Y en esa intersección de incertidumbre, de no saber qué hacer, por, por lo avesado, por lo incisivo, por lo compulsivo del actuar de los agentes extorsivos, se ha terminado dando muerte. Hay incluso empresas que han tenido que pagar doblemente a dos elementos extorsivos diferentes. Ahora, creo que este dato es importante, bien, creo que este dato es importante, porque eh, al encontrarse, al interceptarse, al notar los agentes extorsivos que pueden administrar el miedo de múltiples víctimas y por lo mismo hacerse con varios territorios, necesariamente se van a generar colisiones, se van a generar estos cruces. Y esto va a suponer que se active este famoso, como dicen en algunos estudios sicariales en Colombia, sistema de justicia paralelo, ¿cierto? Ellos no van a ir a la comisaría, al policía, a decirle, señor policía, estos extorsionadores están entrando a mi territorio, los quiero denunciar por usurpación. Eso no funciona así. Tienen un sistema de justicia paralelo. ¿Cuál es su sistema de justicia paralelo? Los ajustes de cuentas. Los ajustes de cuentas. Entonces, necesariamente, cuando vemos este elemento estructural de la extorsión, que supone la territorialidad, ¿cierto? Esta fricción necesariamente va a generar balas, muertes, heridos, cadáveres tangenciales por balas perdidas. Es decir, necesariamente va a aumentar la espiral de violencia. Fíjense cómo la extorsión en su dinámica va generando mayor violencia, aumento de muertes, aumento de cadáveres, aumento de tasa de homicidios, aumento de tasa de homicidios. Y no solo se va a generar este entrecruzamiento
No se va a generar únicamente este ametrallamiento cruzado con cadáveres subsecuentes, tangenciales, sino que también, inevitablemente, y con esto cierro para no tampoco extenderme demasiado, vamos a ver que su metodología radica en el miedo. Y si va a concursar, va a competir, va a tratar de hacerle frente a potenciales competidores extorsivos, necesariamente tiene que hacer imperar su miedo. Esto explica que la extorsión masiva, la que se va masificando y la que se entrecruza por territorialidad, ya no se va a valer pues de una hoja bon con papeles de recorte de periódico amenazando. Ya no se va a ir valiendo de una bala quizá escribiendo algo. Ya va a ir aumentando su modo de insertar miedo en la ciudadanía. Ya aparecen las granadas, ya aparecen las explosiones, ya aparecen las balaceras a los frontis, a los negocios de día, con grabaciones, colgándolos en redes sociales. Ya aparecen videos con ametralladoras, con armamento de guerra. Ya va aumentando la ecuación, o mejor dicho, la metodología del miedo. Y si hay un concurso o una competencia de miedos, el espiral de violencia va a ser mayúsculo. Se va a direccionar de muchas formas. Se han visto explosiones en clubes campestres. Se han visto explosiones en puertas de discotecas, cosa que antes no era usual. Es más, el concurso del sistema de justicia paralelo también se hace notar en su violencia. Y esto es algo de lo que reniegan muchos actores sicariales, por ejemplo, y hay algunos textos que seguramente Jorge conoce más que yo en Trujillo, algunos relatos de Charlie Becerra, relatos de Milver Ábalos, ¿no? Que claramente dejan ver cómo, mientras antes el actor sicarial por lo menos se preguntaba o tenía algunos escenarios a los que se reducía su intervención. Ellos decían, no puedo matar a alguien ebrio, por ejemplo, o matar a una mujer embarazada, o matar a un niño, etcétera. Ahora vemos que en la afrenta se matan mujeres en frente de sus hijos, se matan menores de edad, se matan adultos mayores, se matan padres recogiendo a sus hijos en el colegio. Es decir, el concurso de violencias es un síntoma claro de cómo la extorsión va tomando territorio. Bien, entonces creo que al final este contexto, para sintetizar, post-COVID, migración, precarización de los nichos de violencia, bien, y la racionalidad, la fama mediática de la extorsión, la racionalidad delictiva como un fragmento social que ha tenido que girar o evolucionar a partir para la nueva adaptación de este contexto, ha tenido que girar hacia una nueva modalidad y la extorsión toma sentido. Desde la racionalidad delictiva la extorsión toma sentido. Es una nueva empresa que se nota lucrativa, que le resulta válida, que por eso sigue evolucionando y tomando territorios. Porque no se puede ver, no se puede notar. Hay algunos actores que se dejan notar en la fase del ajuste de cuentas, pero veamos si realmente esos actores dentro del gran aparato extorsivo tienen algún tipo de importancia o una importancia mayúscula de cara a poder encontrar algunos rastros o algunos datos reales del gran aparato. Bien, ahí me detendría yo por ahora. Gracias, Marcos. Bueno, continuando con esta dinámica, bueno, como dije al principio, hemos visto cómo estos dos enfoques terminan complementándose con las miradas que cada quien ha dado y los datos que también
cada quien ha compartido con nosotros. Damos lugar ahora a la ronda de preguntas. Cualquiera que quiera formular puede levantar la mano por esta plataforma y se le concede la palabra. Bueno, mientras van viendo que preguntar en caso haya quedado alguna duda, quería compartir una cuestión para ambos, ¿no? Bueno, dos cuestiones en realidad. Se ha hablado y se ha puesto como punto de referencia ya el derecho penal en su faz reactiva, ¿no? Y ahí tu crítica, Jorge, va en el sentido de que, claro, no es un tema de ver culpables, pero sí un tema de qué tanta capacidad existe para poder hacer frente. De hecho, cuando eh, comencé esta presentación, estaba pensando en eso, ¿no? En qué medidas puede tomar el Estado para perseguir esos delitos. Pero ahora me estoy poniendo a pensar a propósito ya de esta charla, qué medidas puede hacer el Estado dentro de una lógica de prevención, ¿no? Sin la experiencia que ustedes han tenido, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre en Trujillo, Huacán, o en varios sectores del país, ¿qué rol ustedes advierten podría cumplir o viene cumpliendo no tanto la policía, que digamos es la que está en primera línea, sino las fiscalías de prevención? Esto partiendo del enfoque que ustedes han dado cuenta de que ya el delito de extorsión está tan difuminado que puede estar ciertamente vinculado con economías informales, ¿no? Y en este mundo y en este ámbito ya de las economías informales, repito, o sea, en la experiencia que ustedes tienen, han visto que estas medidas o las acciones propias de las fiscalías de prevención son efectivas, no son efectivas, se percibe algo o no. Bueno, empiezo entonces. El tema de cada institución, la verdad que es un mundo, ¿no? En el caso de la Fiscalía, a nivel de Trujillo, digamos que tiene su, y a nivel nacional, ¿ah? Pero digamos que haciendo un comparativo, tocando esencialmente el tema de Trujillo, la carga procesal que tienen año tras año los fiscales es mayor, ¿no? Porque la población aumenta y porque también el acceso a la justicia cada vez es mayor, ¿no? Hace 10 años las personas que denunciaban violencia familiar eran minoritarias, ahora ya ha subido igual en los otros delitos. Entonces, ¿no? Las instituciones, en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, a nivel logístico, infraestructural, abarca un problema grande. En el caso de Trujillo, de la ciudad de Trujillo solamente tiene un local propio, que es su central. Después, los demás lugares son alquilados, ¿no? Y por ende, el espacio nada más físico que tienen para trabajar ya es pequeño, reducido, etcétera. Ahora hablemos en el caso del presupuesto que manejan, ¿no? Por este problema que ha habido entre el gobierno y la fiscalía por las investigaciones de los últimos años a los políticos, también ha habido ahí un conflicto de intereses y el presupuesto o se ha quedado en lo que ha estado y en algunos casos hasta se ha reducido. Entonces, eso también es una afrenta, ¿no? Digamos, a nivel macro. Y a nivel micro, ¿no? Con respecto al delito de la extorsión, me parece que el enfoque que se le da, bueno, no, hay fiscalías especializadas que investigan a las organizaciones criminales, ¿no? En el caso de FECOR, pero me parece que se pierde una gran cantidad, bueno, yo no soy abogado, ¿no? Hablo de mi experiencia, lo que he podido ver en la documentación que he revisado y todo que se pierde bastante información al momento de investigar. Por ejemplo, el 99% de denuncias de extorsión son recibidas por corporativas, ¿no? Comunes, penales. Entonces, el 99.9 se terminan archivando. ¿Por qué? Porque no saben quién está extorsionando. Y en todo caso, la población
en la mayor parte de casos tienen miedo de decir quién podría ser el que está extorsionando. Uno, porque no lo saben, y otro, porque en el caso lo sepan o tengan, digamos, ¿no? alguna intuición por ahí, es peligroso poder decir un nombre en particular porque puede haber, ¿no? algún tipo de represalia. Entonces, esta información que la Fiscalía trabaja a nivel de corporativas penales comunes se termina perdiendo. ¿Por qué? Porque se terminan archivando. Entonces, a mí me parece que podría ser, ¿no? la creación de una fiscalía especializada solo en extorsión que reciba todas las denuncias de extorsión, extorsiones mínimas por el monto, no sé, ¿no? También hay algunas variaciones en la policía, creo que si pasa una UIT la lleva a una determinada división, la DIPINCRI, y si pasa a una UIT la lleva ya la Divinex, ¿no? Entonces, allí habría un mejor tratamiento de la información para establecer mapas del delito de acuerdo al modus operandi, de acuerdo al territorio en el que ejercen y establecer, pues, ¿no? de qué forma ellos amedrentan, qué herramientas utilizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por allí uno podría diferenciar y ese trabajo me parece que por el lado de la fiscalía es muy ineficiente y al final no termina contribuyendo en nada. En los casos que se dan de, digamos, operativos y demás, es a nivel ya de mega operativos que trabajan con la Fiscalía Especializada de Crimen Organizado, pero que para la cantidad de denuncias que hay resulta ser demasiado pequeñas. Y lo otro también es que las herramientas que tienen ellos son precarias o en muchos casos ineficientes para poder investigar. Por ejemplo, en una denuncia de extorsión, ¿no? por llamada telefónica, piden el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso demora 3 semanas, un mes, 2 meses. Entonces ya es un plazo demasiado largo para poder trabajar, ¿no? Y atacar este mal. Y así una serie de cuestiones. Entonces, se necesita en ese sentido un mayor presupuesto, una mejor infraestructura, un mejor, digamos, enfoque con respecto a la extorsión para atacarla de manera directa y para ofrecer una respuesta inmediata a la víctima, porque la víctima al final, el mismo día que denuncia, un día después, digamos que tiene la presencia estatal, pero luego termina ¿no? cayendo en las garras, en las manos, en las fauces de los extorsionadores. No le queda otra que pagar o cerrar. Eso sería mi comentario. Bien, por mi parte, eh, creo también que la lógica de la prevención o de las fiscalías de prevención del delito resulta diferente. Y lo digo sobre todo en mi experiencia de evaluador de fiscales en esta materia. Tienen una mirada de la proximidad de la comisión de un delito mucho más focalizada en el acto, bien, en la conducta, quizá una mirada mucho más penal, no una mirada criminológica en sí misma, es decir, el hecho de saber que hay un barrio que alberga muchos niños que no estudian o adolescentes que han desertado a la escolaridad o adolescentes y niños que se juntan en determinado sector de esa comunidad para cometer disturbios o encontrarse realizando determinadas actividades que afectan a la tranquilidad del barrio, como beber, por ejemplo, o sospecha de drogadicción, no lo ven propiamente como un nicho bien de potencial trayectoria delictiva. No hay un trabajo, me parece, en este paradigma o bajo esa mirada de intervención institucional. Creo más bien que el Estado no tiene una conexión muy clara en lo que se puede denominar prevención social, aunque me gusta más denominarle pacificación territorial. Es decir, si se sabe que hay población joven que padece inaccesos, desde un acceso a la unidad familiar, al buen soporte familiar, a la salud, al trabajo, a, a la educación, etcétera, y todo lo que suponga sus distintos periodos, es necesario buscar una serie de actores, funciones y programas que les puedan brindar ciertos accesos. No va a ser algo tan
digamos, sugestivo, tan marcado como una beca escolarizada y universitaria, etcétera, pero por lo menos ciertos accesos a espacios de recreación, a espacios de conversación, de asesoría psicológica. Se sabe en algún momento, por ejemplo, que existieron casas de la juventud que intentó implementarse como una política a nivel de gobiernos locales. Sabemos que a nivel del gobierno nacional, a nivel del ejecutivo, existe, existe, bien, o existía, vamos a ver si va a seguir existiendo, este famoso PRONAPRES, el Programa Nacional de Prevención Social, que ahora ha sido o está intentando ser unificado con el INPE y con el PRONASEC para convertirse en este famoso SUNIR. Pero lo cierto es que este PRONAPRES es un programa nacional que derivó de un programa denominado Cambiando Rumbos, que buscaba articular gobiernos locales para trabajar con población joven. Quiero que se acentúe de aquí cómo la población joven es sumamente importante porque en su desconcierto, en su confusión, en su abandono, en su aislamiento, son potenciales brazos armados de las bandas delictivas. Son potenciales agentes de defensa armada de las bandas delictivas. A ellos se les convoca, a ellos se les entrena, a ellos se les busca. Y si sabemos que hay barrios que tienen características de trayectorias problemáticas de público juvenil, estos deberían ser ubicados por los gobiernos locales porque, fíjense, un ministro del Interior no lo va a hacer, un presidente, un premier no lo va a hacer. Para eso existen articulaciones institucionales de gobernanza en los gobiernos locales, para conocer a su población y sus territorios. Y con esto no quiero restarle responsabilidad al gobierno nacional o regional, pero hay que saber identificar cuáles son las funciones y las actividades focalizadas que deben notarse desde los distintos niveles de gobierno. Si se conocen de barrios, comunidades, zonas, fragmentos distritales que exponen y han expuesto convulsión, violencia, biografías delictivas, desviación, informalidad, grupal, familiar, amical, tienen que identificarse e intervenirse de tal manera, una intervención en un sentido de integración, no en un sentido de toma, de captura, de acecho, y buscarles un espacio como una casa de la juventud, como programas de instrucción, como se hizo en Colombia quizá para poder atender la juventud sicarial. Hay incluso hasta bancos comunales de acopio de determinados montos para generar una serie de préstamos, de poder brindarle quizá a estos jóvenes una serie de orientaciones de ex internos, de ex convictos que se hayan dedicado en su momento a una serie pues de comportamientos delictivos que les permitan señalar cuáles pueden ser sus destinos, sus riesgos, bien sus tragedias. Eso me parece especialmente importante. Fíjense, un programa nacional, una suerte de esfuerzo local, la idea es articular. Se saben de buenos trabajos con jóvenes, como ocurrió en el Agustino, sí, vaya que yo soy de ese distrito, como el padre Ignacio Mantecón, el padre Chiqui, trabajó con pandillas y se redujo muchísimo la presencia de pandillas. Entonces yo creo que allí, tomando en cuenta que la pregunta fue por la prevención, bien, es necesario focalizar en este público joven de barrios especialmente problemáticos, porque allí se alojan los potenciales brazos armados de las bandas delictivas. Se puede hacer mucho trabajo ahí, no en un sentido buqueriano, insisto, de tomar el territorio, sino más bien de integrar una serie de programas que pueden ser oportunidades para neutralizar la desviación que puede albergar su potencial biografía. Gracias, Marcos. ¿Hay alguien que quiera intervenir? Sí, Omar. Buenas noches.
Marcos, Jorge, primero quisiera agradecer al instituto por permitirnos reunir con dos grandes ponentes y hablar un poco más sobre este tema que acontece y que perjudica a toda nuestra nación. Mi pregunta iba, Mm. entrando un poco en materia legislativa, eh, recientemente se incorporó el artículo 230A en el Código Procesal Penal y en una de sus modalidades se permite que la policía, previa autorización fiscal, pueda revisar la información contenida en equipos informáticos en posesión del interno que se encuentra en un establecimiento penitenciario. Y aquí viene mi pregunta, ¿y ustedes consideran que esta medida podría incidir en la disminución de los casos de extorsión procedentes desde los centros penitenciarios? Mm, ya. Bueno, este tipo de medidas, si no vienen articuladas, digamos, ¿no? Porque al final, para atacar este flagelo de la extorsión o los extorsionadores que están en la calle o están, en este caso, están en prisión, se necesita pues un trabajo articulado entre las instituciones, ¿no? Entonces, se tiene pues que fortalecer eh, las divisiones de inteligencia por el lado de la policía y también, ¿no? Fortalecer el trabajo con la fiscalía, porque ¿no? Digamos, acciones independientes, sin un tratamiento, ¿no? Digamos, de una persecución del delito por el lado de la fiscalía, que es la que acusa, es poco probable que tenga, digamos, resultados efectivos, ¿no? Ahora, creo que más que ese acceso, lo que se podría hacer a nivel del INPE es que haya que el INPE, ¿no? Pues sea reformado, que las cárceles sean verdaderamente cárceles, que no estén hacinadas, que cumplan con su función constitucional, que dice resocializar, reeducar a los presos. Entonces, como sabemos, de las prisiones es donde viene gran cantidad de llamadas extorsivas, porque comentábamos en el caso de la extorsión, no necesita la presencia física del extorsionador para cometer el delito. Entonces, bueno, en este sentido, si no viene articulada de otras medidas, no, me parece que no sería tan efectiva. De mi parte, concuerdo con Jorge, en efecto, es mucho más complejo que eso, pero no por ello se debe dejar de reconocer que es una suerte de atajo. No sé si llamarle avance como tal, porque, porque también eh, creo que hay ciertos actores institucionales que han generado particular desconfianza en el modo en el que actúan frente a lo que denominan inseguridad ciudadana. El hecho de darles la prerrogativa, ¿no? De poder revisar ese celular que es encontrado en una cárcel o es encontrado, me parece que de forma flagrante, ¿cierto? En caso de flagrancia por extorsión, sicariato, secuestro incluso, también les da un arma para tener datos privilegiados en el momento y resolver la situación. Eh, no lo digo por una desconfianza personal, pero creo que luego de una serie de eventos y de clandestinidades y de complicidades que se han visto entre fuerzas del orden y actores extorsivos, temo que pueda ser mal utilizado esta suerte de nueva facultad que de alguna manera extendería las facultades de revisión. Creo que a lo que menciona Jorge, y que creo que hace falta en los libros sobre extorsión, es un estudio paralelo de la corrupción. Yo creo que es momento de discutir la corrupción extorsiva. Es decir, una corrupción que es la otra cara de la moneda de la extorsión. ¿De qué vale fortalecer, colocar cámaras a los agentes del orden, de comprar computadoras, motos, si es que existe complicidad, si es que existen inclinaciones, si es que existen omisiones, si es que existen permisiones? Creo que necesariamente tiene que haber una reingeniería y no una reforma en un sentido macro institucional que seguramente se verá a largo plazo,
pero sí creo que el trabajo de contrainteligencia y algunas estrategias de prevención situacional contra la corrupción a la interna de, de las fuerzas del orden para generar reservas, incertidumbres, temores de ser descubiertos, temores de ser capturados, temores de ser involucrados de alguna manera en actos de corrupción, para que haya pues mayor fortaleza o mayor ímpetu en el desempeño que realicen, incluso en estos actos de nuevas facultades como la revisión de aparatos informáticos cuando se intervenga algún acto en flagrancia. Bien, y ojo, solo para cerrar, lo ideal sería que no ingresen celulares a las prisiones. En realidad es como una suerte también de sobreregulación en base a un contexto que el derecho mismo no debería permitir, ¿no? Esa sería mi intervención. Gracias, Marcos. Gracias, Jorge. A propósito de la última intervención, quiero plantearle lo siguiente y saber la opinión de ustedes, ¿no? Ese artículo 230A, en efecto, busca como que o hay una buena intención si se quiere, pero ¿cuál es la lectura de ustedes si comparamos el 230A luego con el 200A del Código Penal, ¿no? El 200A que criminaliza, usando tus palabras, Marcos, el uso del miedo, ¿no? Pero sin resultado, ¿no? A una pena menor, y luego indica que si es que producto de la amenaza explícita o implícita, ¿no? En la línea de requerir esta ventaja, se logra el objetivo, luego pasamos a una extorsión consumada que estaría en el 200, pero para ustedes, ¿el 200A estaría dando una autonomía? ¿Puede ser contradictorio con esto? Porque finalmente la pena para el 200A es menor, ¿no? Creo que es hasta 12 años, cuando por el delito de extorsión la pena máxima es hasta 15. Ya no. Bueno, en ese caso dejaría que Marco no desarrollara. Yo en ese sentido no, ahora no me ubico no soy abogado y en ese sentido creo que le cedería el pase para que dé una explicación. Jorge, pero ahí, si me permites, como una suerte de pregunta enlazada con, ¿tú crees que la criminalización o el hecho de introducir más delitos al Código Penal de la extorsión, ya sea la fase inicial de meter miedo a la víctima o la fase de convocar a un intermediario para que pueda hacer el acto extorsivo, ¿crees que el hecho de colocar más delitos en el Código Penal de alguna manera es útil para amedrentar o de alguna manera hacerle frente a la extorsión? O sea, para ponerlo en términos quizá más sociales. No, bueno, creo que el ataque a la extorsión tiene, ¿no? Dos formas, la forma, digamos, inmediata de la forma punitiva y la forma preventiva, ¿no? Que algo tú comentabas. Lo que pasa es que en este proceso migratorio que empieza en los años 50, ¿no? Que fue bastante armónico según Matos Mar, esta población se integró, ¿no? Por primera vez, digamos, al Perú en general, pero dentro de esa población hubo pequeños sectores que a veces vienen de ciertas estirpes familiares, ya que quizás han venido en conflicto con la ley desde la sierra, ¿no? Desde estas provincias. Posiblemente sea el caso de los pulpos, ¿no? El caso de su papá ha sido posiblemente también Avigeo, en la sierra. Entonces, esto ha continuado. Y así como ellos, hay poblaciones que se han mantenido, digamos, al margen de esta integración económica, social, etcétera, ¿no? Porque las dificultades han sido, pues, grandes. Mucha gente se ha podido integrar y demás. Entonces, a nivel preventivo, lo que se tiene que hacer es lo que tú comentabas, ¿no? Atacar en ese sentido a estas poblaciones que posiblemente puedan ser llegadas a las manos de la delincuencia porque te ofrecen, ¿no? Dinero rápido, te ofrecen mujeres, te ofrecen zapatillas, ¿no? Etcétera, etcétera, bebidas, todo ese tipo de cuestiones. Digamos que ese es el paradigma de gente que no tiene otro tipo de oportunidades. Entonces, por allí se requiere pues políticas preventivas y por el lado del Estado se requiere mayor presencia del Estado. Mira, en el caso de Trujillo yo te comento que la extorsión va a tomar por lo menos de 15 a 20 años poder erradicarla,
porque la población ha naturalizado a la extorsión como una posible, digamos, ha venido a suplir al Estado para que uno cuando entrevista a choferes de transporte público te señalan que se sienten más protegidos pagando la extorsión que con la policía, ¿no? Porque te resuelve. Y en el lado de Trujillo han encontrado formas mucho más salomónicas y de respetar códigos que en el caso de Lima. Por ejemplo, aquí una empresa de transporte paga o solo a una empresa o paga un monto y las empresas se dividen. No es que ahora me está extorsionando la empresa de los zapitos y ya le pagué hoy día y la semana que viene me extorsiona, no, la empresa de las ranas y también tengo que pagarle. No, si ya le pagaron a los zapitos, quiere decir de que ellos se tienen que arreglar con las otras empresas con las que ya le pagaron. Y lo otro es que aquí se ha desarrollado la figura del vago, del intermediario, que es una figura que garantiza al extorsionador que la extorsión se pueda realizar sin ningún peligro de un intermediario digamos, por parte del Estado, ¿no? Porque hay emboscadas. Entonces, el mismo extorsionador te dice, recurre a un vago, apégate a un vago para que trance. Entonces, el vago que termina siendo también vinculado a actos delictivos o puede ser otro extorsionador menor, es el que tranza, ¿no? Te piden 10.000, arregla por 3.000, 4.000, 5.000 y él se lleva su comisión tanto por el extorsionado como por el extorsionador. Entonces, son figuras diferentes. Entonces, para que esto cambie, tiene que haber una mayor presencia por el lado del Estado. Mira, la extorsión hasta el año 2000, hasta este fenómeno de gringacho y demás, era la pena máxima, creo que 15 años. Ahora hay cadena perpetua. Un pata de mi barrio es uno de los primeros que ha sido condenado por cadena perpetua. ¿Por qué? Porque se agravó a 25 años y formabas parte, a 35 si eras cabecilla y cadena perpetua si eras corruptor de menores. Entonces, ahora hay cadenas perpetuas por extorsión, pero las cárceles, digamos que no sirven porque los delincuentes están acostumbrados ya a este modus de vida, tienen hijos, ¿no? O sea, sus esposas van a los penales, tienen hijos, viven una vida normal, tienen acceso a internet, todo, ¿no? Entonces, no funcionan las instituciones y lo que se quiere para acabar esto, más que penas excesivas o nuevos delitos, como tú señalas, es que el Estado funcione, es que funcionen las instituciones y que haya un proyecto verdaderamente, ¿no? Integral para atacar este flagelo. Sí, eso sería mi comentario. Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dice Jorge, incluso para, de alguna manera, para anticiparnos a qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que va a pasar en algunos barrios limeños, ¿no? Eh, Ahora, de tu pregunta, José Luis, yo creo que es la criminalización de la tentativa de la extorsión, ¿no? En realidad, recuerdo que en la ley autoritativa, con la que el Congreso le da autoridad o le da facultades de legislación al Ejecutivo en este periodo de 2 meses, que se cumplió hace unos 5 días, se mencionaba de que el Ejecutivo iba a criminalizar lo que llamó el proceso de la extorsión. Y por eso es que ha incluido este 200A, ¿no? Que es básicamente la extorsión realizada sin el cobro del monto, sin el acceso al monto. Tentativa. Solo que como la tentativa, de acuerdo al artículo 16 del Código Penal, la parte general, puede tener una pena atenuada, le han generado una propia pena, un propio escaño de tipo penal para poder sancionarlo. Yo creo que son torpezas populistas propias del régimen anterior, ¿bien? En la que se pensó que creando más delitos se iba de alguna manera a desmotivarse. Yo quiero plantear algo muy claro con eso, ¿no? Entre el 2001 y el 2023, y eso sí lo he contabilizado, lo he escrito en algún momento para la PUC, 8 veces se modificó el artículo 200 del Código Penal, el que regula la extorsión, para aumentar penas, para crear agravantes, para establecer nuevas modalidades, etc. Se creó el artículo el 317D, me parece que es criminalidad sistemática, se rebajó la mayoría de edad penal hacia 16 para los que cometieran extorsión u otros delitos. Nada funciona. No desmotiva. ¿Por qué? Porque las personas, adolescentes, 16 hacia arriba, etcétera, que se dedican a la extorsión, no son pues ese joven que saca primeros lugares y que de alguna manera se amedrenta y se encuentra en un colegio.
son personas con biografías avesadas, a las cuales una mera promesa de castigo no les genera ningún tipo de cosquilla emocional. De hecho, muchas veces la cárcel es una extensión y una suerte de factor o de elemento de distinción en el mundo del AMPA. Entonces, pretender que el aumento de la pena como un elemento simbólico de repente llegue a su subjetividad para de alguna manera desmotivar no tiene ningún sentido. Así que yo, en términos de política penal, me parece un instrumento, digamos, totalmente inútil para poder hacerle frente a este fenómeno violento. Gracias, Marcos. Gracias, Jorge. Bueno, sí, pues es un tema que da también para más. Y bueno, ya estamos llegando a esta parte final de esta sesión de hoy. No sé si quieren dar algunas palabras para cerrar, bueno, la idea o el mensaje que han venido a compartir. Bueno, ¿no? Agradecer pues espacios como este en los que se puede, ¿no? Decir algunas ideas, algunos avances de lo que se viene investigando, de lo que se viene conociendo, ¿no? De esta modalidad, de este delito que ya ha avanzado a gran parte del Perú. En el caso de Lima ha golpeado bastante fuerte, ¿no? Porque la violencia que han utilizado es mucho mayor. En el lado de Trujillo, este proceso ha tomado 20 años más o menos. En el caso de Lima está 3, 4, 5 años. Digamos que en un tiempo más corto han querido como que igualar en el caso de Trujillo, sumado a lo que decía, ¿no? Marco, que sí, yo también estoy de acuerdo que los medios de comunicación han tenido un papel importante en la visibilización de estos grupos que ellos han aprovechado como escaparate para, ¿no? Meter miedo y avanzar rápidamente, ¿no? El tema es bastante complejo, creo que nos equivocamos si pensamos que esto se va a resolver en 2, 3, 4 años. Me parece que es un proceso más grande en algunas ciudades como Trujillo, como en el norte, donde ya se ha empezado a normalizar, a naturalizar y donde ya en cierta medida está reemplazando al Estado como una especie de garantía para realizar alguna actividad económica y para, en cierta medida, dormir más tranquilo porque ya estás con el sticker y ya pagas extorsión. Entonces, aquí hay que seguir investigando. Gracias, Jorge. Bueno, por mi parte, vaya que hay varios puntos más que conversar, pero uno que quizá lo coloco para a modo de información y que me llamó la atención, no puedo decir que es idea mía, creo que la vi en el texto del negocio del miedo de Julio Corcuera. En efecto, el hecho que existan ahora redes sociales, nuevos canales de comunicación que te permiten el anonimato, ha hecho que incluso en el mundo del AMPA se piense en la ampliación de las trayectorias. Es decir, antes, cuando se veía a un personaje de 45 o 50 años, ya estábamos ante lo que llaman el cholo plantado, ¿no? Ya se plantó, o sea, ya no va a cometer más hechos delictivos. Pero ahora que existen redes sociales, la posibilidad de comunicarte de manera anónima, escrita, de poder acceder a determinados intermediarios para que hagan el seguimiento, ya no se ubican en esa suerte de margen de inactividad. Pueden ampliar su trayectoria de actividad. Puede que aquellos que antes eran plantados ya no se iban a dedicar porque naturalmente pues el cometer un secuestro, un robo, incluso algunos mucho más espectaculares como bancos o casas, suponían pues mucho esfuerzo físico, suponían estrategias mucho más amplias, ¿no? Pero ahora que se maneja todo por vía de redes sociales, administración de mensajes, parece que algunos que antes se podrían considerar plantados, ahora ya no lo son, porque saben que pueden tener su propia maquinaria manejada desde redes virtuales. Fíjense cómo la tecnología viene incluso a modificar algunos aspectos tan fundamentales como las trayectorias delictivas o los límites de trayectoria delictiva. Solamente agradecer la oportunidad, un gustazo compartir ideas con Jorge, gran conocedor del tema, y a seguir buscando nuevas alternativas, ¿no? Esperemos que el nuevo gobierno, por lo menos, tome mucho más en serio el espiral de violencia que está experimentando Lima y otras ciudades, atender por fin lo que está ocurriendo en el norte, bueno, y a partir de eso pacificar mucho mejor en favor de nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, Marcos. Gracias, Jorge, nuevamente. Gracias a todos los que están acompañándonos en esta ocasión. Y bueno, con esto será también hasta otra oportunidad para poder
seguir compartiendo ideas sobre temas de coyuntura, temas de actualidad de manera interdisciplinaria. Buenas noches con todos.